Good morning, guys. How are you? Today we are talking about conjunction. What is conjunction? Conjunction are words that help us to join words. Las conjunciones son palabras o son empleadas para enlazar las palabras, o sea, unirnos dos oraciones. En este caso, nosotros tenemos los coordinating conjunction, que en español son conjunciones coordinantes, que dice que este tipo de conjunción se utiliza cuando queremos enlazar dos frases que tienen el mismo valor. O sea que son dos cosas que nos estamos refiriendo a lo mismo. Entonces aquí tenemos ejemplos de las coordinantes conjunction, que es en, but, however, or, so, them, therefore, and yet. En las siguientes tenemos la subordinating conjunction, que en español son conjunciones subordinantes. Este tipo de conjunción cuando una de las frases depende de la otra. La frase subordinada no tiene sentido sin la otra. La mayoría de conjunciones son subordinantes. Although, aunque, as, como, after, después, before, antes, because, porque, if, si, since, ya que, so that, para que, until, hasta, when, cuando. ¿Cuál es la diferencia de las coordinating conjunction y la subordinating conjunction? En este caso, las conjunciones coordinantes, al separar estas oraciones, tienen sentido. Quiere decir que estas son independent clauses, que son cláusulas independientes, o sea que no necesitan de la otra oración para tener sentido. Y en caso de las conjunciones subordinantes, estas sí necesitan de la otra oración para tener sentido. Vamos a ver. Aquí tenemos las primeras, las coordinating conjunction, que son las conjunciones coordinantes. Tenemos estos ejemplos. I have a pen and a pencil. En es mi coordinating conjunction. En, que significa y. Tengo un lapicero y un lápiz. Entonces, me equivoqué, lo siento. En este caso, I have a pen. Si yo digo eso, I have a pen, yo tengo un lapicero, tiene sentido, ¿verdad? O si yo digo a pencil, un lápiz, tiene sentido. Si yo las separo, tienen sentido. Pero si las quiero unir, I have a pen and a pencil. Tengo un lapicero y un lápiz. Vamos a ver la segunda. I always get up early, so I always arrive on time at work. Siempre me levanto temprano, así que siempre llego a tiempo al trabajo. Pero si yo separo estas oraciones, I always get up early. Siempre me levanto temprano. Tiene sentido, ¿verdad? Si yo digo, I always arrive on time at work. Siempre llego a tiempo al trabajo. Entonces tiene sentido. Pero si yo ya quiero unir estas dos oraciones, ya utilizo las conjunciones coordinantes o coordinating conjunction. Y ya utilizo so. Ya me suena así. Siempre me levanto temprano. Así que siempre llego a tiempo al trabajo. De la misma manera tenemos este otro ejemplo. You didn't pass the test. Therefore, you have to take it again. No aprobaste el examen. Por lo tanto, debes hacerlo otra vez. En este caso igual. Si yo separo estas oraciones sin la conjunción coordinante, si yo solo digo, you didn't pass the test. Tú no pasaste el examen. Tiene sentido. Si yo digo, you have to take it again, tú tienes que hacerlo de nuevo. Entonces, igual, tiene sentido. Pero si yo ya quiero unir estas oraciones, entonces ya utilizo therefore. Como les decía anteriormente, ¿cuál es la diferencia de las conjunciones coordinantes y las conjunciones subordinantes? Es que en este caso, la subordinating conjunction, necesitamos de la otra oración para que nuestra oración tenga sentido. Vamos a ver.
I will buy a chocolate cake unless it is very expensive. Dice, compraré una torta de chocolate a menos que sea muy cara. Si yo digo, it's very expensive, nosotros podemos decir, es muy cara. Pero el que es caro, no tiene sentido. Por eso tenés que decir el que es caro. Por eso yo necesito de esta oración. I will buy a chocolate cake. Yo voy a comprar un pastel de chocolate. Para poder decir que eso es lo que es caro, ¿verdad? Unless, al menos que sea muy cara. Pero entonces necesitamos nuestra primera oración igual a la segunda. We bought the drinks after we bought the food. Compraremos las bebidas, luego compraremos la bebida, luego compraremos la comida. En este caso, de igual manera, si yo digo compraremos después la comida, pero o sea, necesito primero mi oración para enfatizarla, para decir por qué lo voy a hacer luego. Entonces por eso digo, we bought the drinks after we bought the food. Compraremos las bebidas luego de comprar la comida. Entonces necesitamos nuestra primera oración de igual manera para que tenga sentido todo. How is he? I haven't seen him since we finished school. ¿Cómo está? No lo veo desde que terminamos el colegio. Si yo solo digo, how is he? I haven't seen him. ¿Cómo está? No lo veo. Entonces nosotros podemos decir, pero sí puede tener sentido. Pero no, necesitamos dar, digamos, cabal el contexto, un concreto contexto en el cual nosotros nos enfatizamos y decir, sí, está completa la oración. ¿Cómo está? No lo veo desde que terminamos el colegio. Nuestra conjunción subordinante sin, que dice desde, es lo que me está haciendo el énfasis que ya tiene bastante tiempo. Entonces, esta es la diferencia que nosotros tenemos que saber de las conjunción coordinantes y las conjunciones subordinantes. En este caso tenemos, creo que la clave sería aprenderse el significado de cada una de ellas y ver a cuál contexto le queda mejor. Hoy vamos a hablar de las coordinating conjunction, que estas son bien famosas y en inglés las llamamos fanboys. ¿Por qué las llamamos fanboys? Porque es una manera más fácil de aprenderse. F de for, A de M, N de nor, B de bat, O de or, Y de yet, S de so. Entonces, por eso son las fanboys. Nosotros empezamos a decir, fanboys. F, for, A, N, nor, B, but, O, or, Y, yet, S, so. Aquí tenemos el significado. For, ¿por qué? Pues ya que. M, que significa y, sirve para añadir algo más del mismo tipo. Nor, que significa ni, se usa para enlazar dos ideas negativas. But, que significa pero, sirve para contrastar dos ideas. Or, que significa o, presenta una opción o alternativa. Yet, pero, más, sin embargo, presenta una idea contraria frente a otra que la precede. So significa entonces, por lo que indica resultado, afecto o consecuencia. Aquí tenemos igual ejemplos. I go to the library for I love to read. Yo voy a la biblioteca porque me gusta leer. Anna likes to read and write. Ana le gusta leer y escribir. Utilizo en. Nor, que significa ni, ¿verdad?
The virus can live in the immunized individuals, not in the nature. El virus no puede vivir inmune individualmente, ni en la naturaleza. But, que significa pero. She objected at first, but finally submitted. Primero, ella estaba denegando, pero finalmente ella aceptó. Or, que significa ¿verdad? You are going to have a little brother or sister. Tú vas a tener un pequeño hermano o hermana. Yet, the weather was cold, yet bright and sunny. El clima está fresco, todavía brilla y es soleado. So, dice, I know you must be tired, so I will let you rest. Sé que tú estás cansado, por eso te dejaré descansar. Estas son las maneras que nosotros utilizamos las fanboys para unir dos palabras, y esa es nuestra manera de aprendernos fanboys. F por for, A, en, no, y así sucesivamente. Así de que, como les dije, solo es que ustedes tienen que irse aprendiendo como su significado para que ustedes le den un mejor contraste a la oración. Si ustedes tienen pregunta, igual me lo pueden hacer. Saben que aquí es